Todas y todos, vamos a comenzar. Os veo un poco tímidos, ¿no? Os habéis ido para atrás todo el mundo. Os habéis dejado de Bueno, no pasa nada, si se escucha bien es lo importante. Bueno, pues agradeceros por venir a la presentación de este maravilloso libro, de verdad fantástico libro, del que vamos a hablar hoy, y por supuesto agradecer a Traficantes de Sueños de darnos el espacio, a la editorial Bellaterra, que es quienes han animado a publicar este libro. Publicar este tipo de libros es un esfuerzo, ¿vale? No son temas luego a lo mejor que tengan un enorme mercado, y para una editorial pequeña como Bellaterra pues implica un esfuerzo. Así que de verdad agradecerles un montón, ¿no?, el esfuerzo de haberlo publicado. Agradecer también la excelente traducción que ha hecho Pablo Sánchez León, que bueno, hoy no ha podido venir, pero un compañero fantástico. También además él es intelectual, tiene libros, aquí podéis encontrar libros suyos que ha escrito, y además de eso saca tiempo para traducir también. Ha hecho una fantástica traducción, de verdad, muy buena. Y sobre todo, bueno, agradecer a la persona que hizo posible este proyecto, que fue Gwendolyn Midrohol. Gwendolyn fue la compañera de Harry Haywood durante gran parte de su vida, y bueno, pues con ella organizamos el proyecto, y lamentablemente falleció un mes o 2 meses antes de que saliera el libro. Lamentablemente no lo pudo ver, pero bueno, pues desde aquí hasta donde esté, un gran abrazo, maravillosa persona de la que vamos a hablar también en esta mesa, y que hizo posible que este proyecto pudiera ir adelante. Y bueno, también ya para terminar, agradecer evidentemente a la mesa. Hoy contamos aquí con la compañera Nora, que es del Partido Comunista, es la responsable para África de la Secretaría Internacional. Vale, lo he dicho bien. Luego también tenemos al compañero Eddie Sánchez, compañero profesor en la Universidad Complutense y también del Partido Comunista, y también director de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y bueno, pues por último tenemos aquí a nuestra estrella invitada, que viene desde México, y bueno, hemos retrasado un poco este evento justamente por él, ¿vale? El libro salió como en octubre, si mal no recuerdo, y bueno, pues contactamos con Haywood por justamente el fallecimiento de su mamá, y bueno, le contamos toda la situación, y él me dijo, bueno, pues yo estoy dispuesto a ir a Madrid. Así que le dije, bueno, pues genial, avísame cuando puedas venir. Y he aprovechado estos días de puente para poder venir con su compañera Blanca, que aquí también nos acompaña, y bueno, pues contamos con la presencia del hijo de la persona de la que vamos a hablar. Así que, ¿qué mejor presencia podemos tener hoy aquí? Vale, bueno, yo me llamo Daniel, también soy profe de la Complu, en Sociología, y soy profesor de Historia también en el mejor instituto público de la Comunidad de Madrid, que es el IES Renacimiento de Carabanchel. Y que agradezco un montón a ella, a mis compas que han venido, compañeros también profes de Historia, que han venido aquí. Bueno, y a los estudiantes de la Complu también, gracias por venir. Vale, bueno, y además de eso, pues fui uno de los impulsores de este proyecto, junto al profesor Ramón Grossfogel, es un profesor puertorriqueño, que bueno, pues es de la red Modernidad Colonialidad, un tipo bastante conocido, y bueno, pues juntos impulsamos todo este proyecto y pudimos sacar adelante esto. Escribimos un pequeño prólogo para el libro contando un poco la historia, etc. Y bueno, muy brevemente, ya para daros la palabra aquí a la gente que nos va a acompañar, os cuento muy brevemente que este proyecto empezó porque estábamos muy interesados en teorías críticas del racismo que no fueran, digamos, tan tendientes más a la línea posmoderna, que es un poco lo que más generalizado que hay en la universidad en el acercamiento a este tipo de estudios. Entonces estábamos explorando autores, autoras que trabajaran esto desde un punto de vista más crítico, más marxista, más materialista, y bueno, pues eso nos hizo viajar. Yo he vivido muchos años en América Latina, entonces nos hizo viajar, por ejemplo, a Bolivia. Y en las montañas de Bolivia estábamos con revolucionarios indianistas como Felipe Quispe, también fallecido hace poco, un gran líder revolucionario boliviano. Y allí nos comentaban la importancia que tenía el pensamiento negro para este tipo de pensamiento, ¿no? Habían hecho una recepción, pues, de autores como Frank Fanon, Los Panteras Negras, Stokely Carmichael, y claro, nos decían, es que para la comprensión de cómo el capitalismo necesita y funciona también a través del prejuicio racial y cómo eso se instrumentaliza, el pensamiento radical negro ha sido fundamental. Entonces estábamos en ese camino de exploración y encontramos a la figura de Harry Haywood, un comunista afroamericano, del que vamos a hablar hoy, que desarrolló una teoría sobre el colonialismo interno en los años 20, más o menos.
Para quienes estábamos en México, esta teoría pues, nos sonaba más del movimiento indígena y de un autor que se llama Pablo González Casanova, también fallecido recientemente, además este sí que cuestión de semanas, creo, ¿no? 2 semanas ha habido. Un gran profesor de sociología, crítico de México, bueno, que desarrolló esta teoría en los años 60, ¿no? Con un enfoque, bueno, yo más como tendente a la teoría socialdemócrata y tal, un poco más moderado, y aquí encontramos un enfoque mucho más radical. Claro, ¿qué nos quería decir Harry Haywood con esta teoría? Bueno, las personas negras en Estados Unidos somos tratadas como una colonia interna del país. Es decir, al igual que hay imperialismo de unos países sobre otros, aquí hay un imperialismo interno, nos tienen afincados a la mayoría en una parte del país, produciendo materias primas para la industrialización de otra zona del país, en este caso el sur contra el norte, el cinturón negro, ¿no? Espero que mis compañeros hablarán hoy de eso. Y claro, estábamos fascinados porque teníamos ahí una herramienta muy potente para pensar el mundo, pensar el territorio en que estábamos en México y también políticamente, ¿no? Nos pareció una herramienta súper interesante. Entonces por ahí nos empezamos a interesar en el libro y contactamos con la compañera, bueno, ya viuda de Harry Haywood, con Gwendolyn, con la mamá de Haywood. Y qué casualidad que vivía en México. Estábamos nosotros viviendo en Ciudad de México y nos escribe y nos dice, si yo vivo aquí en Guanajuato. Es una ciudad al norte, muy cerquita. Y bueno, pues fuimos a verla, conversamos con ella, fue una maravilla, vamos, ahora hablarán de ella, pero Gwendolyn es una de las historiadoras más importantes de la cuestión de la población negra en el siglo XIX en Estados Unidos, ¿vale? Ha hecho unos trabajos impresionantes de los que nos van a hablar hoy su hijo aquí, Haywood, y tal, súper interesantes. Entonces fue fascinante, nos dio el permiso para impulsar el proyecto y aquí estamos. ¿Qué cuenta el libro? Muy rápido, es una autobiografía. Entonces nos cuenta la autobiografía, aquí tenemos algunas fotos de Harry Haywood, ahí abajo están las fechas, 1898-1985, es decir, vivió muchos años, y vivió años muy importantes. Vamos a ver un personaje que participa en la Primera Guerra Mundial, que muy pronto se politiza, se mete al Partido Comunista, se forma en la Escuela Lenin de Moscú, es compañero de clase de gente jovencita de aquella época como Ho Chi Minh, gente fantástica, vamos, con la que comparte formación. Luego viene a luchar a España como brigadista internacional. Esto también fue un aliciente para también publicar el libro en España, ¿no? Tiene todo un capítulo dedicado a... Bueno, él estuvo en la batalla de Brunete, de hecho, si mal no estoy, quizás fue la primera vez o de las primeras veces que una persona negra comandaba tropas blancas, ¿no? De las primeras veces que sucedía eso. Él fue comisario político aquí en la defensa de Madrid, ¿vale? Ahora nos contarán un poco más esto. Y bueno, y luego se fue a la Segunda Guerra Mundial, y luego se hizo maoísta, y luego estuvo también, movió tantos años en el movimiento del Black Power y del poder negro, ¿no? Metido ahí, en fin, todo un cúmulo de experiencias que narra aquí de una manera maravillosa. Ya para terminar, yo lo que destacaría del libro, que creo que es una genialidad, es que siempre que estamos metidos en esto de temas de marxismo y tal, pues estamos también rayados con el tema de la dialéctica, ¿no? Es decir, cómo conseguir esa teoría más general, más abstracta que nos propuso Marx y sus seguidores, bajar la tierra, ¿no? Y hacer ese diálogo entre lo que pasa en la experiencia en cada contexto concreto con la teoría abstracta para producir una teoría revolucionaria, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo que hizo Lenin en el caso ruso. Y aquí Harry lo hace de una manera, pero excepcional, hilando desde su propia vida, desde su análisis sociológico de la población negra en Estados Unidos, con la teoría general del marxismo, usando de base, por supuesto, el pensamiento leninista, que era lo que estaba en su época, y que le servía toda la teoría del imperialismo de Lenin para analizar su propia situación. Bueno, lo hace de una manera excepcional. Entonces, es un libro que tanto podemos leer desde una óptica más teórica, más universitaria, como también mucho más política, de movimiento social, o incluso hasta como una novela. De verdad, tiene esa capacidad de estar por numerosos discursos y registros yendo a la vez. Es de verdad un libro maravilloso. Es un libro, por ejemplo, que para profesores de historia como nosotros es que es fantástico. Qué mejor manera, a lo mejor, que contar la Primera Guerra Mundial a través de la experiencia de un afroamericano que fue a luchar allí con los contingentes negros que fue a la Primera Guerra Mundial, o la Guerra Civil Española, o la Segunda Guerra Mundial. Tantos temas que podemos trabajar aquí, tanto con estudiantes hasta de instituto, porque es un libro de verdad muy ameno que se disfruta muchísimo. Así que nada, ya con esto termino la presentación y vamos a dar paso a la estrella de hoy, que es el hijo de Harry Haywood. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por
darme el chance de llegar aquí en España, mi primera vez. Puedes imaginar qué tan diferente es algo en mi vida, ¿no? Y también quiero agradecer mucho a Daniel por explicar todo lo que dijo, apenas de decir, porque son cosas, temas que normalmente no manejo. Yo soy urgenciólogo, médico, y pues obviamente mi papá vivió en otra época completamente. Yo viví con él para como 8 años de mi vida y separaron mis parientes, ¿no? Pero crecí en México porque la verdad nos corrieron de los Estados Unidos. Muchos de los compañeros de mi papá se mataron, ¿no? Es así de simple, ¿no? Pero tengo recuerdos con él y con David Alfaro Siqueiro, su buen amigo, y varias memorias que a un niño, la verdad, no tiene contexto, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de, pues, mi papá nació en 1898. Mis abuelos nacieron esclavos. Es que no hay mucha gente andando en el mundo ahorita, en Estados Unidos, que tiene ese tipo de historia, ¿no? Yo tengo que decirle más de lo personal. He trabajado en los Estados Unidos como urgenciólogo, he visto casi 100,000 pacientes y he visto toda la trauma que ha tenido la población, y especialmente, y no solamente los negros, pero los latinos, los indígenas, hasta los blancos, ¿no? Y la verdad es que me ha dado una perspectiva de, primero, la parte técnica de medicina y urgenciología, y luego tratando de conceptualizar por qué está llegando esas personas y qué son las cosas que está causando eso. Empecé a trabajar en el área de capacitación en emergencias médicas, y en México hemos capacitado 56,000 personas en varios aspectos de atención de emergencias. Eso de la historia de mi papá, obviamente estaba siempre en el fondo de, pues, cómo es. A veces gente me pregunta, su papá fue comunista, y entonces puedes explicar por qué o cómo. No tiene el contexto. Los Estados Unidos normalmente no tienen mucho contexto de historia, ¿no? Entonces, es decir, pues, imagínate mi papá en 1915 y en 1920, guerrero en la Primera Guerra Mundial, y encontraron ese tipo, pues, desde el inicio, tenía todo ese contexto de racismo. ¿Qué podían dar a él como persona negro, y también raza indígena también? ¿Qué podía dar el sistema político para él, ¿no? Entonces se formó en un tiempo en que había muchos cambios en el mundo. Ustedes lo conocen los detalles más que yo, supongo, pero la verdad es que yo entiendo perfectamente bien cómo alguien como él, que fue inteligente y tenía ese poder de analizar bien y tenía esa fuerza personal, eso fue el camino que él tuvo. Mira, yo quiero mostrarle varias diapositivas, son más imágenes y gráficos, algunos son en inglés. Disculpa esa parte también, es que normalmente no hablo mucho de mi papá en mi contexto de médico, ¿verdad? Pero la verdad es que últimamente creo que empecé a ver las cifras de cómo está la sociedad en los Estados Unidos ahora. Y la verdad es que no han cambiado muchos de estos tipos de cifras. Y entonces no hay una buena explicación, no hay una respuesta médica, y no puedes hablar de salud pública si no ves la parte económica. Entonces eso, después de todo eso, mi conclusión. Pero entonces, ustedes ya saben un poco de mi papá. Aquí está mi tía. Ella, pues puedes ver que hay sangre indígena también, ¿no? Varios libros que ha hecho mi papá, y eso fue aquí en España, el foto aquí, en España durante la guerra civil. Mis parientes, los dos, fueron increíbles. La verdad es que
Mi mamá fue historiadora, pero impresionante. Hizo una base de datos muy grande de todos los esclavos, no una sample, no una prueba. Todos los esclavos en Luisiana tenían documentados mucha información de ellas y fue como uno de los líderes en el área de Digital Humanities. Entonces, ella escribió varios libros. Obviamente tenía una influencia muy grande de mi papá con ella, y ella ayudó mucho en muchos de varios de sus libros. Y ella se falleció el año pasado, en agosto. Yo dejé escuela sin graduar. Fue músico, taxista en Nueva York, afinador de pianos, muchas cosas, y últimamente llegó a estudiar medicina por un camino muy largo. De vez en cuando apareció mi papá y pues vamos a hacer algo muy importante, ¿no? Y fuimos una vez a China todos, y fue una experiencia también un poco afuera de lo normal. Fue en 78. Eso sí fue yo cuando estaba un poquito más joven, ¿no? Pero él fue a escuela con el vicepremier, como vicepresidente de China. Yo me formé en ese centro médico en Houston, Texas. Es lo más grande del mundo. Tiene 20,000 médicos y 100,000 empleados. Y ahí conocí mucho de las... eso es un fundador de Becky, de cirugía cardiovascular. Entonces, toda la parte de tecnología, de medicina y todo, tenía esas partes. No lo conozco todos en detalles, pero sí tengo ese contexto, ¿no? La verdad es que, y no puedo, eso no debe ser algo tan largo, ¿no? Pero últimamente llegué a Guanajuato, y parte fue el miedo que yo siempre tenía en los Estados Unidos. La verdad, no fue fácil. Cualquier cosa que pasa en los Estados Unidos, si involucra a la policía, varias cosas que la verdad me dio muchísimo miedo y pánico casi. Entonces empecé a vivir, regresé a México, donde podía respirar, ¿no? Y empecé a trabajar más en la frontera de Texas, pero como migrante, ¿no? Así, dos veces por mes voy a Texas para trabajar y regreso así. Pero mientras estaba desarrollando todo un programa de capacitación, y como dije, hemos capacitado mucha gente en México, ¿no? Pero me di cuenta que hay millones de gente que sigue muriendo por cosas muy simples. Estamos hablando de desinfectación de niños o mujeres en partos, como una tasa de mortalidad materna alta que no debe estar. Y varios ejemplos de esa cosa. Y eso no es falta de medicina, falta de conocimiento técnico. Es que al fondo hay un problema económico con eso, ¿no? Y eso es una diapositiva muy interesante. Aquí está el promedio de vida en varios países, y el otro, la línea es el costo cada persona, y eso ya es viejo, ese diapositivo. Estamos hablando de 2 veces. Es como $10,000 por cada persona en los Estados Unidos, el gasto en el área de salud. Y puedes ver que el promedio de vida es exactamente igual que lo de Cuba, que casi no gasta nada en eso. Entonces es algo interesante ver que eso, ¿no? Mucha gente llega a bancarrota en los Estados Unidos. Hay millones de gente que están en peligro de perder su casa, o lo que tienen porque se enfermaron, ¿verdad? Y es algo impresionante, ¿no? Ustedes saben que en los Estados Unidos maneja como 30% de los recursos, o como ¿cómo se dice? Wealth, riqueza, ¿no?
En los Estados Unidos, ese 30%, 1% de ellos manejan 20-25% de la riqueza en los Estados Unidos. Entonces hay un desequilibrio increíblemente grande, ¿no? Casi hoy mismo, si eres negra y estás embarazada, tienes 3 veces más chance de morir durante un embarazo. La otra dinámica que he visto es que cualquier encuentro con la policía puede ser fatal, como 3 veces más si eres de raza negra. Y hasta que 30% de las víctimas no tenían ni armas en comparación a otros. Entonces, es decir que hasta sin tener armas vas a tener problemas, ¿no? Con la policía. Entonces jamás yo voy a llamar a la policía de Estados Unidos para resolver algo, ¿verdad? Si eres hombre, pues ya ves aquí, tienes casi 5 o 6 veces más chance de morirte en homicidio que alguien blanco, ¿no? Y hay una cultura de armas en Estados Unidos, creo que se lo han dado cuenta todo el resto del mundo. Y eso de inicio fue actas de genocidio contra los indígenas y luego para controlar los esclavos y luego para conquistar las otras partes que ahora son los Estados Unidos. Y lo que está pasando es que están subiendo los números de armas en los Estados Unidos a un nivel impresionante. Entonces, casi todos tienen armas y veo eso en la sala de audiencia, veo los efectos de eso y hay más polarización política. Fui a Habana una vez y hemos hablado con los oficiales ahí de su centro de trama, pensando que ahí había muchos heridos con armas y cosas, y dijeron, la verdad es que no vemos eso en Habana, y todos salimos como, wow, qué raro, ¿no? Pero, entonces, el punto es que sí están llegando a un punto muy mal. Estamos hablando de más de casi 300 matanzas en escuelas, ¿no? Es que está completamente fuera de contexto. Entonces, esas son las razones por qué últimamente me fui a México, la verdad, es que esa sensación así. Entonces, ahí está Guanajuato, que parece mucho como España, la verdad. Vivimos ahí con mi esposa y mis niños, y aquí está mi hermana y mi hermano, que nació en Francia. Y tengo una hija y aquí está mi nieto ya de 5 meses, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido que por una razón u otra que nos ofrecieron a nosotros y todos mis descendientes naturalización en España, y la verdad es que es algo muy pues pega muy fuerte, que hay gente de población en que mi papá hizo algo tan importante y que hay ese reconocimiento. Pues es todo lo que quería decir. Solamente para aclarar esta última parte, es que hace poquito se ha aprobado en la Ley de Memoria Histórica que van a dar la nacionalidad a hijos y nietos de los brigadistas internacionales. Entonces, bueno, pues han aprovechado su viaje a España también para hacer este trámite. Sí. Y vamos a poner. Buenas tardes. Primero, sí, es verdad que quería agradecer a los Traficantes de Sueños, que hacen un trabajo espectacular en Madrid. No solo en el trabajo editorial, pero sí quería poner en valor toda una programación sistemática y mantenida en el tiempo durante muchos años de presentaciones de libros y debates
que además se graban y que permite generar, ¿no?, pues un fondo de armario, ¿no?, antagonista muy fuerte, pero que esto, lo que tenemos experiencia en este tipo de trabajo, que es un trabajo muy duro, ¿no?, continuamente, casi todos los días, estar preparando, programando, llamando ponentes, buscando ese libro, grabándolo, ¿no? Y igual también agradecer al compañero que está grabando, ¿no?, la presentación de hoy. Son cuestiones a destacar y es un trabajo que normalmente en las actividades no se ve. Se ve aquellos o aquellas que estamos aquí, pero no se ve lo otro que permite que esto perdure, y los que no somos de Madrid como yo, pues hace que este tipo de actividades, mucha gente que no puede venir por cuestiones laborales de horario o porque no viven aquí, las puedan, ¿no?, tener como una herramienta también de trabajo político, ¿no?, y darse a conocer. Igualmente, bueno, agradecer a Editorial Bellaterra, porque es que claro, yo defiendo mucho el libro, el formato libro, porque es el que queda, ¿no?, y el que permite además, por su propia naturaleza, pues hacer una labor como Highwood, de militancia, ¿no?, de agarrarse el coche o el transporte, e irlo presentando y presentando en cada sitio, y ir generando debates, y eso va sumando, y ese tipo, o sea, es como una reivindicación de ese trabajo militante, anónimo, en torno a los libros, y este tipo de librerías cooperativas, y librerías, ¿no?, del libro político, que cada vez hay más en todo el país, que esa labor pequeña, ¿no?, es como una apología de los actos pequeños y continuados, ¿no?, que son la base fundamental de lo que luego pues es un salto social muy grande, ¿no? Esto lo hablaba mucho en el AMPA del colegio de mi hija, con el tema de la marea blanca y de la lucha por la sanidad pública, que nos hemos hinchado a hacer actos y movilizaciones aparentemente, ¿no?, que iba poca gente, luego un poquito más, ¿no?, como el cuadro ese del equipo Crónica, ¿no?, de Crónica, que era de 4, 8, 12, 20, tal, miles de personas, ¿no? Pues esta labor que se hace es fundamental, pero para eso se necesita gente, un equipo humano detrás que apueste por ello, y en este caso editoriales que editen un tipo de libros sobre una temática, no de unas personas, de unas luchas que son las clases subalternas, que editar libros es muy difícil, requiere un tiempo y un desempeño económico, y apostar por esto claramente es un elemento de destacar, ¿no? Y que bueno, pues Bellaterra tiene ya una tradición de hace muchas décadas con respecto a esta apuesta, ¿bien? Y bueno, pues es un honor estar contigo, ¿no? Muchas gracias por venir, estar aquí, por dedicarte a la sanidad, ¿no?, la lucha por una sanidad pública en los sectores populares, y es muy emocionante pues ver a Highwood, ¿no?, el norteamericano, que ahora vive en México, con una persona como Daniel, que es del sur de Madrid, ¿no?, de la comarca sur de Madrid, la periferia de Madrid, pero que luego se fue a estudiar a México, pues gracias a la educación pública, ¿no?, y a una pública potentísima todavía, a pesar de todo lo que se ha intentado, ¿no?, de machacarla y privatizarla, que luego por tu tesis te permite poderte ir a Bolivia, ¿no?, y en Bolivia conocer pues nada más y nada menos que a Quispe, ¿no?, y la gente que luchó en los ejércitos guerrilleros Tupac Katari y tanta gente, y de pronto en ese mundo se habla de Highwood, ¿no? O sea, si viene alguien aquí a decirme que hay algo mejor que el internacionalismo, es mentira. O sea, el internacionalismo, el racismo, el antirracismo, ¿no?, el antifascismo, pues son movimientos de liberación, liberadores, pero además que generan una energía, una alegría, ¿no?, vital, y que nos permiten las mejores experiencias de nuestra vida. La verdad que es así, y uno lee, y ahí entro con autobiografía, porque pues no vengo a hablar de mi libro, sino vengo a hablar para que se compre, se lea y se difunda y se debata el libro de Highwood, ¿no?, la autobiografía. La verdad que claro, es dramático, ¿no?, es un hijo de esclavos negros en Omaha. Joder, mi hermano estudió en Omaha, macho. Yo cuando lo leí digo, no puedo creer, ¿no? Yo soy venezolano de origen, mi hermano acabó en Omaha, ahí, fíjate, y al final, ¿no?, Nebraska. Y, o sea, uno lo puede leer como dramático, pero yo lo veo como un elemento de alegría, ¿no?, de épica, ¿no?, liberadora, de una persona que está en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, todos los movimientos de liberación negro, ¿no?, la lucha del movimiento obrero. La verdad que es increíble, ¿no?, el poder liberador, pero también, ¿no?, de épica y de energía y de empuje que tienen estas biografías y estos libros, que nos vienen muy bien en estos momentos, porque la verdad que tenemos
falta precisamente de eso, ¿no? De esa subjetividad liberadora, ¿no? Y quería empezar por aquí, porque yo he pasado un año muy malo y he estado muy deprimido, muy mal, ¿no? Por temas de salud, y ahora pues este tipo de libros, ¿no? Pues me vienen muy bien, y agradecer a Daniel que a pesar de cierto retiro que he tenido durante todos estos meses, hayas contado conmigo para presentar el libro, porque al final me fuerza a salir de casa, me fuerza a leer el libro, y la verdad que es un placer, ¿no? Entonces un trabajo, pues la verdad que descomunal, ¿no? En este sentido. ¿Qué decir? Bueno, pues hoy se cumple el 205 aniversario del nacimiento de Marx, ¿no? Justo, creo que nació un 5 de mayo, es el natalicio de Carlos Marx, y bueno, desde la FIN, la fundación en la que yo estoy inserto e intento realizar pues mi trabajo en el sentido militante, pues decir que mejor se están realizando varios actos, muchos actos a lo largo de todo el territorio con respecto a la conmemoración del nacimiento de Marx. Pues qué mejor en Madrid que aportar en torno al natalicio de Marx que la reivindicación de los marxismos negros, ¿no? A mí me parece, eso es un tema que cuando hablamos hace 2 meses de presentar el libro, decía, joder, pero si sé que el día del nacimiento de Marx, qué bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. La izquierda, no lo sé, no viajo últimamente, pero me da la impresión que la izquierda europea, pero voy a hablar de la izquierda que trabaja y que lucha en España, claramente, yo no sé qué pasa, es una cosa que yo creo que hay que revisar y que hay que combatir y revertir. No tiene en la periferia una referencia. En los pueblos de la periferia, en las clases subalternas, no tiene una referencia. No la tiene. No conoce los marxismos negros. No conoce, pero tampoco se preocupa, y probablemente me interese, en mi opinión, lo que está ocurriendo con los nuevos movimientos campesinos, ¿no? En la India, que están llevando a millones de personas en huelgas exitosas. La India, el país más poblado en estos momentos. ¿Qué hay de decir de las luchas de América Latina? ¿Cómo puede ser este recibimiento a Lula o a Gustavo Petro tan fría, ¿no? Incluso en algunos momentos crítica por parte de algunos sectores de la izquierda por sus posiciones con respecto a la guerra en Ucrania? A mí me parece sintomático y un elemento de alarma claramente de cómo puede ser posible que una izquierda que sitúa de manera más o menos retórica o programando lo que queramos, pero que se reconoce en un pensamiento que quiere superar el capitalismo, tiene claramente solo una referencia, que es lo que ocurre en Europa y en Occidente. Y ya está, todo lo demás no le interesa. Entonces, las clases subalternas, ¿no? Que reside la nueva clase trabajadora, que es la que construye, ¿no? La fuerza más potente, ¿no? Numérica, ¿no? Y cualitativamente en España, que es la clase trabajadora ampliamente feminizada, donde hay un sector muy importante y creciente, ¿no? De trabajadores migrantes o de origen migrante. Entonces, es muy difícil construir algo negando esa realidad. Pero luego, ¿cómo puede ser que no nos interese lo que está ocurriendo en estas partes del sistema mundo, que son luchas revolucionarias exitosas, triunfantes, ¿no? Los feminismos negros, los feminismos que están surgiendo en los países de la periferia, los movimientos ecologistas, ¿no? Los movimientos juveniles urbanos, ¿no? Las expresiones sindicales y de lucha de clases. En general, pues este libro claramente engarza y es un elemento como corrector para volvernos a meter en la vía en la que tenemos que estar. Es una cuestión que a mí me preocupa, la verdad. Entonces, dedicar este día, que siempre por las conmemoraciones sirven para algo, para tener un objetivo político, una intencionalidad, es reivindicar los marxismos negros y reivindicar en general las luchas de las clases subalternas completamente desconocidas, pero yo quería decir al respecto varias cosas y el por qué leer este libro. Para empezar, Haywood en concreto y en general los marxistas negros, los comunistas, ¿no? Afroamericanos, o en general de afrodescendientes, ¿no? Del Caribe en este caso, ¿no? Y de Estados Unidos, que son los más desconocidos para nosotras y para nosotros, hay que decir lo siguiente: no son un elemento que surge como respuesta a lo que ocurrió en Europa en la Revolución Rusa, que también hablaré de eso, ¿no? No, es que forman parte de una tradición y de una corriente, de un empuje de lucha y de liberación que viene de muy atrás, en donde los movimientos de liberación de los esclavos, ¿no? De las poblaciones africanas que fueron llevadas, ¿no? A la fuerza en torno a la institución de la esclavitud, bien, a América Latina y al Caribe, no son sectores de la población, no son personas, como se nos plantea, pasivas, ¿no? Que no resistieron a la esclavitud hasta que hubo la guerra civil en Estados Unidos y el norte les liberó. Eso es mentira, es una visión absolutamente
falsa e intencionada que siempre se nos ha querido transmitir, y los que venimos de América Latina lo hemos visto con el indio, ¿no? Con las poblaciones indias o los pueblos originarios. Desde el primer momento la esclavitud fue contestada y hubo movimientos de liberación que existieron siempre, y que Heywood es un continuador en el siglo XX de ese empuje histórico, ¿no? ¿Y a qué respondían? Contra la esclavitud, pero la esclavitud claramente se sustenta en el racismo como un medio de dominación, pero ¿para qué? Para cumplir un objetivo fundamental, que fue el desarrollo de las economías de plantación. Las economías de plantación que principalmente tuvieron su foco, bueno, conocemos, esclavos que se llevaron en masa en una agricultura, un monocultivo agrícola, ¿no? Extensivo, de caña de azúcar, de tabaco, de corcho, es decir, una serie de materias primas. ¿Y por qué es importante esto? Porque el capitalismo, que es la organización social en la que vivimos, el modo de producción en el que vivimos, ¿no? Las sociedades en las que vivimos son capitalistas. Bien, tienen su origen y se impusieron de manera triunfante porque se sustentaron precisamente en lo que estuvo ocurriendo en el Caribe, en las economías de plantación. Bien, Europa pudo, y luego con Estados Unidos posteriormente, es decir, el espacio euroatlántico se impuso en aquel momento, ¿no? En el sistema mundo, precisamente por toda la esquilmación de recursos públicos, de recursos naturales, ¿no? Y sustentado una explotación del trabajo humano terrible, como fue la esclavitud. Es decir, no es un tema que no es ajeno contemporáneamente esto, ¿no? El nodo, el corazón, no sé cómo decirlo, si queréis metáforas organicistas o los queréis... Es decir, la arquitectura del capitalismo contemporáneo se sustenta claramente en un pilar, una columna que le permitió imponerse a otras organizaciones sociales, ¿no? Y otras organizaciones políticas, como fue China, ¿no? Otros estados en Oriente, ¿no? En Asia, precisamente porque existió la esclavitud y las economías de plantación. Y eso desarrolló un modelo muy complejo, pero no tan lejano en el tiempo como es el sistema mundo y la economía mundo capitalista. Pues desde el primer momento eso fue respondido. Y hubo un sector antagonista que lo combatió, como fueron los movimientos de liberación de los esclavos, los cimarrones. Y los cimarrones triunfaron en muchos momentos y se liberaron y construyeron organizaciones sociales y políticas que para nosotros han llegado a través de los ejemplos de los palenques, de los quilombos, que fueron ciudades, organizaciones sociales que se construyeron en libertad por negros que se liberaron, y en el que además construyeron sociedades también con indios que rompieron con otro tipo de estructura de explotación del trabajo en la minería en este caso, o con blancos pobres que fueron huyendo de todo el hundimiento del campo en Europa, ¿no? Que fueron América Latina y el Caribe. Y ese germen, ese ejemplo histórico de los quilombos y los palenques y otras expresiones, ¿no? Que existieron, principalmente lo que conocemos, el Gran Caribe, ¿no? Que iría desde Río de Janeiro, Sao Paulo hasta Florida. Eso, que fue la gran escala, ese es como Asia-Pacífico hoy en día, ¿ven? Ese era el gran centro de acumulación de capital que permitió, por ejemplo, que Inglaterra desarrollase lo que hemos conocido la revolución industrial. Que la revolución industrial y las revoluciones burguesas no fueron la expresión de una genialidad de un sector de la población muy emprendedor, como dice Schumpeter, ¿no? Se sustentó en el esclavismo y en las economías de plantación. Y todos los recursos y los excedentes que ahí se extrajo con esa tremenda violencia como es la esclavitud, que les permitió imponerse claramente con un trabajo gratuito y con materias primas baratas, pues claramente pudieron realizar lo que fue la revolución industrial. Y la revolución burguesa y los burgueses, ¿no? Y la pequeña burguesía en ciertas ciudades que impulsó la revolución francesa sacaba sus recursos, los extrajo precisamente de las economías de plantación esclava de Haití y de otras zonas que controlaba, de islas que siguen siendo hoy en día colonia francesa, como Martinica, Guadalupe, etc. Entonces, pero eso fue respondido, y para los movimientos de liberación de las clases populares, de los movimientos campesinos, de la clase trabajadora, ¿no? De los movimientos de liberación de la mujer, indígenas, de América Latina, este ejemplo es muy importante, porque además triunfaron, porque la primera revolución exitosa del mundo no fue la francesa, fue la de Haití. Y la primera derrota de Napoleón, lamento informar que no fuimos los españoles el 2 de mayo, ¿no? Bueno, fue el 2 de mayo, pero fue el impulso popular, que eso también estaría para otro debate, ¿no? Es muy interesante, fíjate de cómo las capas populares madrileñas de artesanos y tal combaten, ¿no? Que es verdad, ¿no? A los franceses, pero la primera derrota que tuvo Napoleón fue en Haití.
Y fue en el contexto de esclavos negros que se liberaron. ¿Bien? Y así le va a Haití, que lo ha pagado hasta ahora del odio tremendo, ¿no?, que le tienen las clases dirigentes a Haití hasta el día de hoy. Y también el miedo terrorífico a la liberación de las clases subalternas y en concreto de las poblaciones negras e indias en América Latina y en el Caribe. Por tanto, este es Haywood. Y Haywood es expresión brillante, ¿no?, espectacular, pero que forma parte no de un elemento individual, porque muchas veces leemos esto y decimos, es que era otra época, claro, es que era otra gente. No, bueno, es que él forma parte de ese impulso histórico que continúa hasta hoy y que nosotros pues, estamos llamados a darle una continuidad en el contexto nuestro actual. Bien, eso ahí me quería centrar, me parece muy importante. El sistema mundo capitalista contemporáneo se impuso, bien, gana y el trabajo asalariado, la revolución técnica, etcétera, se sustentó no en la teoría del emprendedor, sino, entre otras cosas, en lo que fue una organización económico-social basada en la esclavitud, como fue la economía de plantación, que hoy en día continúa en formato de lo que son las maquilas, por ejemplo, pues en el norte de México, o como sería la economía del turismo, de enclave turístico, que sufrimos en todos los pueblos del Caribe, pero que también en España a su nivel, ¿no?, también sufre como un pueblo periférico dentro de la división del trabajo europeo. ¿Bien? Segundo elemento, por eso es importante leer estos libros, porque no hay muchos textos traducidos, ¿no?, al español en el que podamos ver esto y podamos conectarlo con nuestras inquietudes y nuestras necesidades de lucha actual. Y en esto hay que reconocer que Beaterra, o el libro Traficantes del Sueño de Robinson, ¿no?, o el que sacó Acal, que es el maestro Montañez, ¿no?, Daniel Montañez, de marxismos negros, o los cursos de Grofogel sobre marxismos negros, o lo que humildemente, bueno, con un trabajo grande, ¿no?, de Pablo y de Daniel el año pasado con la FIN y la Complutense sobre el marxismo del sur global. Es decir, no podemos construir en España una respuesta a la crisis, ¿no?, a las necesidades que tenemos las capas populares, sin tener en cuenta toda la tremenda experiencia exitosa de lucha y de triunfo, pero también claramente de imaginación revolucionaria que tienen los pueblos de la periferia y los pueblos oprimidos. Bien, en segundo lugar, claro, es que seguimos con Haywood. Los marxismos negros, por tanto, es una expresión siglo XX contemporánea que llega hasta hoy, pero que tiene, digamos, este precedente, este impulso histórico. En segundo lugar, ¿por qué este libro es interesante, ¿no? ¿Por qué yo lo recomiendo? Bueno, hay elementos históricos que son fundamentales para reconocernos hasta donde llegamos hoy, ¿no? Efectivamente, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil. Bueno, la Primera Guerra Mundial es de la que surge una de las corrientes políticas más contemporáneas, que es el comunismo, apenas tiene un siglo. Bien, imagínense el liberalismo cuando surge, el comunismo más reciente, que se cumplió hace poco 100 años, ¿no? El comunismo contemporáneo. Claramente es una reacción contra la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Bien, y la Primera Guerra Mundial no fue una guerra que nadie quiso, pero que no se pudo pasar, que no se pudo parar, ¿no? Que es un poco más como se cumplió hace poco un siglo, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, de su inicio, ¿no?, 1914-1918, todavía hay debates al respecto. Bueno, no. Hay que ver que, claro, la Primera Guerra Mundial es una reacción, es una contrarrevolución, una revolución pasiva, en el caso de Gramsci, en el caso del fascismo italiano, ¿no? Claramente una reacción exitosa, la burguesía, las clases dirigentes, contra lo que fue la experiencia, ¿no?, de la Comuna de París y los avances del movimiento obrero, y también de la lucha de liberación en los pueblos que eran coloniales. ¿En qué se sustentó? Pues en el racismo, en el nacionalismo, en el chauvinismo y en el belicismo. ¿No suena, no? El nacionalismo partió, rompió, nos dividió, sobre todo porque separó del movimiento obrero, en este caso se habla de Europa, ¿no? Y también en América Latina separó a la atracción que intelectuales de capas medias, ¿no?, de la burguesía sentían por el movimiento obrero y las clases subalternas. El nacionalismo separó aquello y resituó a todo ese sector otra vez en las esferas de las clases dominantes, ¿no? El racismo, el chauvinismo fue fundamental en torno al colonialismo para romper a las capas populares del norte y del sur, ¿no? Las clases trabajadoras
Por ejemplo, el Partido Comunista de España nace, entre otras cosas, en torno a las campañas contra el colonialismo en Marruecos. ¿Sabes qué pasó por Tetuán? Me acuerdo, Tetuán de la Victoria, que festejaba el triunfo de España en Tetuán, ¿no?, en el colonialismo español, ahí en el norte de África. Pues las primeras acciones de un joven partido comunista que llevaba muy poco tiempo formado era luchar contra los anarquistas, contra el embarque, ¿no?, de los soldados españoles, todos hijos, todos campesinos, que iban a luchar en África, ¿no? Es decir, el colonialismo fue un elemento fundamental para separar a los pueblos, ¿no?, a las clases populares del norte con el sur, de los países que sufrían el capitalismo y los países que sufrían el colonialismo. Y Heywood esto lo vio muy bien, y claramente hubo un caso muy importante como fue la invasión de la Italia fascista de Etiopía y Eritrea, ¿no? Y esa parte que está aquí en el libro es muy interesante. Fijaros cómo es que esta gente trabajaba mucho, es que se ve que esta no es gente que tiene un trabajo de investigación en una universidad y dedica esto 9 horas, no, es que trabajaban en los puertos, en el campo, en el sector servicios más precario. O sea, me imagino por las noches ahí de madrugada leyendo, discutiendo, tal. Claro, es decir, la necesidad, no, es que hay que montar en Estados Unidos un comité en contra, ¿no?, de la agresión contra Etiopía. Recuerden que Etiopía fue el único pueblo africano que no fue colonizado, ¿no? Entonces la importancia que había en aquel momento. ¿Por qué? Porque si el nacionalismo dividió a sectores dentro de los países, el colonialismo y el chauvinismo separó a las capas populares explotadas del norte y del sur. Y el belicismo fue el resultado de todo aquello. Ojo, porque de eso empezamos a sufrir ahora bastante. Bien. Entonces la Primera Guerra Mundial, que fue abominable, hay que situarse en jóvenes como Heywood, que vivieron aquello, el movimiento comunista, ¿no?, el comunismo nace como una reacción frente a lo que fue la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Bien, y aquello no terminó con la Primera Guerra Mundial, sino que continuó, y claro, la guerra civil fue una expresión, porque es que es increíble y admirable la cantidad de 3.000, ¿no?, norteamericanos que vinieron aquí, ¿no?, que vinieron a España a luchar contra el fascismo, ¿no?, y apoyar al pueblo español y a la República. Pero hay que decir la importancia que tuvo las brigadas internacionales en la izquierda norteamericana. Si para América Latina los brigadistas que fueron, o para muchos países europeos, por ejemplo escandinavos, ¿no?, pero bueno, Tito fue brigadista, ¿no?, Togliatti estuvo aquí, es decir, los brigadistas que vinieron a España fue una escuela de formación tremenda, que fue el germen de luego organizar la resistencia contra el nazismo, ¿no? Eso lo habla cuando vienen aquí a vernos el archivo histórico del PC, jóvenes daneses, noruegos, suecos, irlandeses y tal, lo hablan. Es decir, el brigadista de aquellos países fue fundamental para montar la resistencia y el germen de organizaciones revolucionarias de nuevo tipo. Pero si nosotros en América Latina tenemos, hasta el día de hoy, en el imaginario revolucionario, ¿no?, nuestro, a las guerrillas, en Estados Unidos son los brigadistas. ¿Bien? Porque la izquierda en Estados Unidos y en Canadá existe y hay mucha. Y los brigadistas que vinieron a España son un elemento fundamental hasta el día de hoy, generar, ¿no?, un imaginario, una legitimidad, un elemento de continuación, ¿no?, algo en la que uno forma parte de una historia más larga de liberación. Y Heywood fue uno de ellos. Y también hay que decir que claro, aquí se resistió por la resistencia del pueblo de Madrid, ¿no?, por la voluntad de resistencia de la Junta de Defensa que se quedó, y porque vinieron los brigadistas internacionales. Y fueron fuerzas de choque, en Ciudad Universitaria y fuera. Y una vez en la Ciudad Universitaria, abrir un segundo anillo un poco para desahogar, ¿no?, toda la presión militar que sufrió en Madrid, fue la batalla de Brunete, donde tu padre luchó, ¿no?, y la de Jarama, donde además se derrotó al fascismo italiano. ¿Bien? Por tanto, es que estas partes del libro, ¿no?, en las que ustedes pueden leer, como es el capítulo 12, ¿no?, el capítulo 13, pero toda la parte de la Primera Guerra Mundial, es muy interesante por eso. Me parece, porque este elemento del nacionalismo, el chauvinismo, vuelve, ¿no? Y para avanzar, el tercer aspecto, ¿qué marxismo es Heywood? Porque Heywood representa un marxismo muy característico, a mí me interesa mucho. Y hace muchos años, yo que era un joven economicista y vivía, ¿no?, en mi militancia sindical y política, muy cómodo y muy reconocido, ¿no?, en Madrid en alguna época, en estos planteamientos míos, ¿no?, de propuestas económicas y tal, que son muy importantes, y que ahora, fíjate, ahora que yo me he retirado de eso, va, y es lo hegemónico, ¿no? El culto a la medida, le voy a dar un dato, ¿no?, el decálogo, tal, ¿no?, ese elemento, pues el culto a
a la propuesta técnicamente fundamentada, ¿no? Que le dé solidez a mi discurso, tal, desde un poco en lo que estamos. Bueno, pues yo participé de eso mucho tiempo y ahora me interesa más esto, ¿no? Eso es muy importante, pero esto es lo que me motiva, ¿no? Me levanta de salir de casa, ¿no? Y militar desaforadamente todos los días, que es un tipo de marxismo muy particular, y con esto voy terminando, ¿no? A ver, el marxismo de Haywood representa el marxismo de la Tercera Internacional, ¿vale? ¿Y cuál es el marxismo de la Tercera Internacional? Porque marxismos hay muchos. Pues un marxismo, aquí lo tenía anotado para no perderme. En primer lugar, que recuperó algo que el marxismo hegemónico hasta aquel momento, la Segunda Internacional Socialdemócrata, había olvidado, que es el poder liberador, ¿no? De la subjetividad, ¿no? De la voluntad de los pueblos de tener la capacidad de liberarse aún en las peores condiciones. Lo que decía el Che, ¿no? Decía, bueno, pues si no hay condiciones objetivas, no te preocupes que yo te pondré las subjetivas, ¿no? Y las iremos creando. Claro, es que si no, no hubiésemos hecho la revolución ni en ningún país africano, ni latinoamericano, ni asiático, ¿no? Es imposible. Claro, es el marxismo de Lenin, ¿no? Es el marxismo de Mao Zedong, claro, es que hacer la revolución en Rusia, la leche, pero hacerla en China, ¿no? De Fidel Castro, del Che Guevara, pues Haywood forma parte de esa revolución. El segundo aspecto, es decir, los elementos teóricos, que en este libro hay muchos, y ahí voy a terminar, son cruciales porque son respuestas teóricas a problemas prácticos, es decir, la centralidad de la praxis. Frente a cierto marxismo teórico, ¿no? que se cultiva mucho, ¿no? Desde hace un tiempo y tal, no, mira, estos son, claro, en el mundo de la teoría trabajamos para dar respuestas a problemas prácticos que tenemos. Y tengo un problema en Estados Unidos, y es que hay una clase obrera blanca que está organizada sindicalmente, pero hay una clase trabajadora negra, que está en el sur de Estados Unidos y se va efectivamente a Chicago a transformar las materias primas de mis hermanos negros en mercancías que salen por los puertos del este de Estados Unidos. Y esa organización del trabajo en Estados Unidos genera explotación y hay que responderla. Entonces, el marxismo que he conocido yo en Europa me ofrece elementos muy importantes en la teoría de la explotación, pero es que la explotación que se da aquí es muy particular. Entonces, la cuestión nacional negra, la cuestión racial, etc. Entonces, ese elemento de la praxis y de las dificultades motiva una reflexión teórica, pero ponerlo al servicio de algo práctico, ¿no? Que al final es una lucha política concreta que nos permita avanzar. ¿Bien? Y el tercer aspecto de este marxismo de Haywood es, de la Tercera Internacional, es que, claro, frente a los marxismos anteriores, abre el abanico de alianzas. La alianza es la obrera, campesina, pueblos coloniales. Hasta ese momento eso lo vio muy bien Gramsci. ¿Por qué hemos perdido en Italia? Joder, como no íbamos a perder en el bienio Rosso, si solo éramos trabajadores del norte de Europa, trabajadores manuales cualificados del norte de Italia. El resto de la población italiana no se vio apelada y nos quedamos aislados, y cuando nos quedamos aislados nos vencieron, y ahí sale la cuestión meridional, la alianza con los campesinos del sur, el bloque histórico. Pues Haywood es eso, igual que Amílcar Cabral en África es plantear un bloque histórico de nuevo tipo, triunfante en torno a una política de alianzas que en Estados Unidos es la clase trabajadora blanca, los trabajadores blancos pobres, ¿no? Del centro de Estados Unidos, del interior, y la población negra. Entonces, y la población negra es un pueblo. Entonces, la cuestión colonial fue muy importante y permitió el avance del comunismo y la revolución hasta lo que hoy en día es su centralidad, y es donde más se está avanzando, que es en África y en Asia y en América, ¿no? Y Haywood responde a eso. Entonces, todo esto, joder, es que es buenísimo. O sea, léanse, a ver, lo tengo aquí marcado de mala manera, no me pongo nervioso, no lo encuentro, pero el capítulo 7, autodeterminación, la lucha por la línea correcta, es una cosa buenísima, ¿no? Y luego otros textos, la nación negra, que empieza con la lucha de la liberación de los negros contra la economía de plantación. Entonces, ¿qué viene a aportar Haywood? Dos elementos que el marxismo, cuando digo el marxismo originario, que es Marx, Engels, ¿no?, de aquella generación de la Primera Internacional, no desarrolló. Si Lenin y otros o Rosa Luxemburgo, la teoría del imperialismo, pues gente como Haywood, militantes como Haywood, padre, macho, es que es la hostia, tío. Es claro, los puntos, digamos, débiles de ese marxismo, que es la cuestión nacional y el racismo.
¿Cómo se entendía el racismo? Bueno, el racismo es una cosa de la élite blanca que construye. No, es un sistema de opresión. ¿Bien? Y la cuestión nacional, esas teorías monistas donde la burguesía es la que crea el concepto de nación, no es verdad. Muchas veces las clases populares crean un concepto de nación, que son el concepto de nacionalismos de liberación. Y la población negra, en su experiencia, en su lucha de clases, construyó hasta el día de hoy una concepción de nacionalismo de liberación negro, como los países de la periferia, ¿no?, de América Latina, de África, de Asia, la construyeron también. Entonces, que ha permitido, no el nacionalismo en torno a crear un Estado-nación territorial en torno a frontera, sino a construir una nueva concepción de nación donde la población negra y trabajadora sea claramente hegemónica. Entonces, el racismo como un sistema de dominación y la nación a través del concepto de nacionalismo de liberación, a mí me parece muy importante para salir de este embrollo en el que estamos empantanados un poco a la izquierda, porque, y con esto quería terminar, porque es que esto es un libro muy actual, ¿no? Es muy importante, porque claramente el capitalismo está reaccionando. El capitalismo ha sufrido crisis importantes, 2008, 2015, el COVID, tal, pero está reaccionando de manera brillante en torno a qué se sustentan discursos, entre otros, en el racismo y en el nacionalismo. Entonces yo lo que quería terminar es aquí, pues leer, difundir y trabajar los marxismos negros frente al ascenso del fascismo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado, ¿no? Y la palabra mejor de la mesa con Haibu, que es Nora. Bueno, como ya se han dicho muchas cosas, a ver, voy a decir lo que han dicho todos. Hay que leer este libro, ¿no? Hay muchas razones por las que leer este libro y además muchas maneras de leerlo. Primero, esta persona lo vivió todo, o sea, todo. El siglo XX, o sea, estamos hablando de que nace a finales del siglo XIX, que vive la Primera Guerra Mundial, que después, cuando vuelve, vive el verano sangriento de 1919 en Estados Unidos, que ahí, claro, viene formado militarmente, ¿no? Y defiende, ¿no? Le llamaban el verano sangriento porque la sangre chorreaba en Estados Unidos, ¿no? De los asesinatos. Estamos hablando de que Estados Unidos... Él se va de Estados Unidos por la Primera Guerra Mundial por razones diferentes, ¿no? Que luego a la guerra aquí en España o a la Segunda Guerra Mundial. Él se va de la Primera Guerra Mundial porque quiere escapar de Estados Unidos, ¿no? Y lo que se encuentra es que no quieren ser su jefe, o sea, ningún blanco estadounidense quiere ser su jefe, ¿no? Y al final están llevados por militares franceses, a los que les llega una carta de Estados Unidos que les dice que no se crean que son personas. Eso ha ocurrido. O sea, ha ocurrido un telegrama de no les tratéis muy bien, que estos negros se acostumbran y aunque tú lo veas como tú, son malos. Y entonces, claro, en Francia pues no lo entendían tampoco mucho y ellos vieron cómo es posible que ser tratados, teniendo en cuenta de que iban a matar, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, de poder ser tratados como personas, teniendo en cuenta de que iban a matar, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, de poder ser tratados como personas, mira tú. Entonces, claro, cuando ellos vuelven sabiendo, bueno, pues cosas de matar a gente y eso, y encima ven el contexto que tienen, ¿no? Entonces, parece una película, o sea, tú estás leyendo esto y dices, ¿en serio hay una persona que ha hecho todo esto? Porque, no sé cómo decirlo, por continuar un poco lo que decías tú, tenemos un vacío muy grande, ¿vale? Pensando en nosotras y nosotros como, bueno, pues personas que quieren luchar por la justicia social, personas que quieren entender por qué las cosas ahora son como son, ¿no? Y lo puedes leer como si fuera una película. Hay una cosa que a mí me dejó alucinada y vamos a partir de una frase muy tonta, ¿no? Pues estaba en Valencia con, como es Langston Hughes y Nicolas Guillén,
escuchando un speech de la pasionaria. ¿Hola? O sea, eso ha pasado. ¿Y cómo eso ha pasado? Porque a mí no me ha pasado. O sea, quiero decir, yo quiero mucho a Dani, pero a mí eso no me pasa habitualmente, ¿no? Eso ocurre por cómo se construye el siglo XX. Un siglo XX que demuestra que los pueblos pueden gobernarse. Un siglo XX que demuestra que a lo mejor los ricos o los súper ricos no hacen falta, ¿no? Y que no hemos elaborado esto, porque te has dicho, bueno, lo de 1917, no sé qué. Bueno, 1917 es importante, ¿no? Para las revoluciones que vienen después. Por un montón de razones. Yo creo que el desarrollo leninista y también el ejemplo de construcción de Estado pues emociona. Primero porque cuando, pues no sé, pues como si eres del Atleti y de repente gana, pues eso te gusta, ¿no? Pero además porque da ejemplos de que las cosas son posibles, ¿no? Y yo creo que hay preguntas aquí, porque claro, este hombre se fue también a Moscú, estuvo 4 años ahí, y no estuvo 4 años con un libro tomando apuntes con un señor de una pizarra, estuvo 4 años conociendo la Unión Soviética y viajando, entendiendo, desarrollando esa tesis de la que estaba hablando Eddie, sobre el racismo, sobre la autodeterminación, sobre las naciones. ¿Y eso dónde lo ve? Pues eso lo ve pues como están en Azerbaiyán, qué ocurre en los lugares en donde hay una religión islámica, o sea, qué teoría hay sobre cómo decir, la revolución está guay, ¿no? ¿Cómo afrontamos toda esa diversidad? En esa escuela internacional, además, a la que asiste Harry Haywood, hay más de 60 nacionalidades y etnias. Dura pocos años, ¿no? Pero esto empieza, o sea, si la Revolución Rusa está en 1917, él está allí en 1925, y eso ya está estructurado, es decir, es uno de los primeros esfuerzos. Y en todo esto hay mucha gente. En esto que nos cuenta que él vive lo que, pues él vivió todo, ¿no? Él lo vivió con mucha gente. Y él lo vivió con mucha gente precisamente por lo que decía Eddie del internacionalismo, que no es un internacionalismo de retweet, que no es un internacionalismo de hola, un comunicado de solidaridad, sino que aquí lo que se hace es cómo construimos el futuro, ¿no? También va una delegación de camaradas negros y negras, bueno, que una de ellas muere cuando llega, que fue un poco dramático y tal, porque también en la Comintern les tira de las orejas al Partido Comunista de Estados Unidos, diciendo, joder, estamos en todo este proceso, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de la liberación de las naciones, de los pueblos, de las culturas, de las lenguas, ¿no?, porque hay toda una política de recuperar, ¿no?, los idiomas, porque claro, los zares era todo ruso, ¿no? Entonces todo eso estaba encima de la mesa, y entonces le decían al Partido Comunista de Estados Unidos, joder, fíjate que siempre que venís a las reuniones y habláis y traéis emisarios y tal, no hay negros ni hay negras, pues a lo mejor aquí tenéis que hacer algo, ¿no? Y hay un análisis muy importante que hace Haywood de, bueno, sí, el chauvinismo blanco, todo eso que es muy fácil, ¿no? Pero básicamente él termina diciendo que lo que le faltaba al Partido Comunista de Estados Unidos era un análisis sistémico de las condiciones concretas de la población afroamericana, ¿no? Y que básicamente venía a decir que sin un marco teórico para guiar esa estrategia que ellos sabían que era importante, era imposible de alcanzar, ¿no? Por lo tanto, aquí hay preguntas muy importantes. Haywood se pregunta cómo se organizaron los soviets, cómo es ese proceso que da lugar a todo el desarrollo, ¿no? Son preguntas que nos interesan a todas y a todos, y además recorre espacios oscuros de la historia del siglo XX, dificultades, recorre derrotas. Obviamente no es un historiador, él lo habla desde la primera persona, pero te hace hacerte esas preguntas importantes. Porque claro, ¿cómo habla él de lo que ocurre en España? Yo tengo aquí puesto una cosita pequeña, porque me ha parecido muy importante que como que pensemos un poco sobre esto. Porque claro, ellos vienen aquí, vienen 3.000 y vuelven muy muy pocos. Hay una lucha muy fuerte, y aquí también se rompen corazones, ¿no? Porque se intenta defender contra ese fascismo y se ve
pues esa soledad, ¿no? Él habla mucho del pacto de no agresión, ¿no? De cómo mientras estaban aquí los alemanes y los italianos a tope, matando civiles y dando munición, etcétera, pues aquí venían pues voluntarios, gente que a lo mejor tenía peores condiciones, peores armas, etcétera, ¿no? Dice, aunque las fuerzas populares fueron derrotadas en España, su causa no lo fue. Los fascistas se apuntarían el tanto de esta primera batalla, pero el valiente ejemplo ofrecido por el pueblo español y las brigadas internacionales, incluso su derrota, inspiraron a millones de todo el mundo para levantarse contra la marea fascista, ¿no? Es decir, cuando esto ocurre hay un entendimiento y un análisis sobre la conexión entre el fascismo y el imperialismo y la necesidad de articular esos dos elementos. Y yo creo que todos esos análisis que se hacen los tenemos que revisitar hoy. Porque ¿cómo estamos hablando de fascismo hoy? ¿Cómo entendemos el fascismo con el contexto que tenemos, ¿verdad? De nueva Guerra Fría. Hay un montón de preguntas, pero sobre todo hay parte de nuestra historia que también se ha invisibilizado. Hablar de esta persona como un desconocido o como alguien a quien hay que presentar da un poco de vergüenza, ¿no? Es decir, esta persona en esa experiencia de la Unión Soviética, como resultado él aporta esa tesis, ¿no? Es decir, él está trabajando, viendo lo que está ocurriendo en la Unión Soviética para ofrecer un documento no para que le aplaudan de eres muy listo, sino de, oye, ¿cómo organizamos esto, no? Falta análisis para ver cómo articulamos la lucha, cómo lo vamos a organizar, ¿no? Y ese es un texto que toma el Partido Comunista de Estados Unidos como suyo y que luego tú ves que es citado por muchísima gente luego en el movimiento de los años 60, ¿no? Y aquí pues apenas lo conocemos. Y tenemos muchas veces esa dificultad que habéis estado hablando de cómo pensamos el racismo, ¿no? Para eso, para quienes estamos con cosas que no sabemos conectar el capitalismo con el racismo, con los procesos históricos, con el colonialismo y también con toda la historia de la violencia, ¿no? Yo creo que es muy importante. Aquí explica de una manera muy clara, porque es legible, ¿vale? Es decir, esta persona que lo vivió todo también es capaz de escribir como si estuvieras leyéndote una novela, ¿no? También será porque ahí está su compañera Gwendolyn, que hizo un trabajo muy grande, ¿no? De cohesión, de revisión de los textos, y he de decir que también nos ha hecho esta versión, que es la versión reducida. O sea, que esto nadie lo ha dicho. Es decir, el libro original son, no sé, 1000 páginas más, 600 páginas más. Claro, él cuenta detalles de cosas, de procesos que a lo mejor pues a mí y a Eddie nos interesan, ¿no? Todo eso de cómo él vive Moscú, de cómo él ve esa Unión Soviética y las reflexiones que cree que tiene que aportar a Estados Unidos, a lo mejor pues es un poco pesado. Pero esta versión del libro realmente se lee de una manera, bueno, pues como una novela, ¿no? Y yo creo que eso es muy útil para nosotras y para nosotros. Además, como militante, como persona que quiere leer teoría y quiere leer historia para continuar, ¿no? La lucha, hay dos elementos fundamentales que se traducen de esta generación de camaradas, ¿no? Una de ellas es la creatividad. Yo creo que hay algo que tenemos que pensar, ¿no? No para inventar algo nuevo, decir que algo ya está viejo, porque eso es muy aburrido, es como nuestros padres diciendo que porque escuchamos punk, o los padres de ahora diciendo que porque se escucha trap, o sea, hola, hay que parar con eso, ¿no? Sino que refleja creatividad. El hecho de ir más allá de lo conocido, de lo aceptado, de la tesis de hay que decir un dato o hay que decir 3 datos, lo de la triada. ¿Tienes 5 segundos? Hay que hablar a Twitter, tienes que ser simpática, di 3 cosas, ¿no? Es decir, más allá de la fórmula hay unas ganas de crear, porque realmente él no habla de la nación negra, él conceptualiza, él reflexiona, él analiza, ¿no? Y además se ve en todos los ámbitos. En la creatividad, de cómo habla cuando va a Bombay, ¿no? De muchos elementos. Y por otro lado está el compromiso, un compromiso que a veces te hace preguntarte, ¿no? A ti mismo, porque claro, cuando te pones a leer sobre cómo ellos tenían como objetivo
llegar a Boadilla, llegar al lugar donde estaba, desde donde salían los bombardeos diarios a las 4 de la tarde en Madrid, ¿no? Porque estaban, como hablábamos de lo subjetivo, bombardeando la mente de la gente, ¿no? De nuestras vecinas y vecinos. Y como para ellos, pues había un señor que era del IRA, otra persona que era italiana, otra persona que venía del este de Europa, ¿no? También hubo brigadistas chinos que aquí no se mencionan. Su objetivo era aliviar a la población de esos bombardeos de los que estaban sintiéndose ya derrotados, porque era importante contar con ese apoyo del pueblo, ¿no? Entonces, ese compromiso unía el movimiento obrero con el mundo de la cultura, ¿no? Y vuelvo a hablar de, no, estoy aquí con Lansdowne Hughes y con Nicolás Guillén y voy a ver el despido de la Pasionaria, ¿no? Con esa cultura que lucha en todos los ámbitos. Él era comisario político. ¿Y qué significa ser comisario político? Que es ahora un poco lo que hablamos de la parte también de los cuidados, ¿no? Él habla de que no le faltara comida a la gente, de que la gente estuviera informada de lo que estaba ocurriendo en todos los frentes, de asegurar que la gente pudiera descansar, de que no se deprimieran. Ese era un trabajo, y que cuando había que firmar y dar por válido que la brigada iba a algún lugar, lo firmaba el comisario militar y el comisario político, ¿vale? Es que en este contexto es que crea una circular diaria llamada The Liberator y crea también una especie de periódico para todos los brigadistas. Es decir, la comunicación, la cultura, la camaradería. Él va a Moscú. Parece que ir a Moscú es coger el avión y irte a Moscú en un vuelo directo por la noche que llegas como una rosa. ¿Qué era ir a Moscú en 1925? Primero, que tienes que cambiarte el nombre, porque el nombre por el que le conocemos fue el nombre que tuvo que adaptar para poder ir a Rusia y no utilizar su nombre, que es tu nombre, ¿no? O sea, que os llamáis igual, realmente, ¿no? Entonces, claro, él cuando tarda meses en llegar, tiene que ser escondido. El FBI, o sea, tenían miedo de que les detuvieran en la frontera. Pasa penurias, no sabe si son buenos o son malos los que le van a recoger al tren. Es decir, es un esfuerzo ir a Moscú abrumador. Y tarda meses en llegar, ¿no? Entonces, ese compromiso yo creo que nos tiene que ayudar. No solamente para darnos fuerza, porque esto es emocionante. Todas y todos los camaradas que menciona, habla del Partido Comunista que cuando él va a Bombay la sede está en la calle principal, que cuando él va a Sudáfrica el partido tiene un súper edificio en la calle principal y todo el mundo le recibe, le consigue alojamiento, le lleva en el tren, le da de comer, ¿no? Tú eres camarada del Partido Comunista de Estados Unidos, ven aquí que te ayudo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa camaradería, ese compromiso y esa creatividad con decisiones muy difíciles, con decisiones de vida o muerte, con sacrificios, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar en el hoy. Porque básicamente si solamente nos quedamos con que esta es una película, está guay, porque podemos leer pues, una novela, pero sí que yo creo que tenemos que entender que este libro refleja una práctica política que ha conseguido lo mejor de la lucha de los pueblos, ¿no? Y que su trabajo llega hasta el día de hoy. ¿Por qué hay que editar este libro? Porque este libro no está en castellano, porque nos falta muchísimo, porque tenemos que entender que tenemos puntos ciegos en nuestra teoría y puntos ciegos, por lo tanto, en el análisis histórico y el análisis de nuestra realidad. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber traducido este libro. De verdad que tiene un montón de lecturas. Yo que lo leo como feminista cuando habla, ¿no? de cómo se justifican los linchamientos, ¿no? O cómo hacen que la población obrera de izquierdas blancas no salga en masa a pararlo, ¿no? Habla de cómo se naturaliza el racismo, ¿no? Cómo se naturaliza de que, bueno, es que ellos realmente les tienes que tener a raya, ¿no? Pues yo, claro, cuando lo leo como feminista digo, hola, es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos un montón de cosas que aprender, pero tenemos que luchar contra este macartismo intelectual que nos hace estar cojas. Tenemos que leer nuestra historia y sobre todo leer a aquellos que no pueden ser descafeinados, que no pueden ser... no, es que Harry Hibber habla de la teoría decolonial. No, Harry Hibber no habla de la teoría decolonial. Harry Hibber habla de hacer la revolución, habla de cambiar el planeta Tierra y habla de cómo hacerlo con los demás,
y con las capacidades que tenemos, de cómo hacerlo en el sindicato, de cómo hacerlo en frentes externos, de cómo hacerlo en un periódico, de cómo hacerlo con un fusil, porque este señor en el sindicato estuvo con los mineros con la ametralladora, porque eso era ser sindicalista, ¿no? Entonces, esto es útil para todas aquellas personas que queremos pensar cómo seguir trabajando por un mundo en el que no haya explotados y explotadores, en el que no haya esa superexplotación y que nos ayude a entender en el presente cosas que tenemos que hacer. Porque la unidad de la clase trabajadora, que no es la uniformidad, yo creo que eso ya lo hemos entendido, hola, gracias, creo que aquí hay muchas respuestas. Porque si hay algo que está claro, es que la historia se repite, que hay cosas de aquí que sí que huelen a viejo, ¿vale? Y sobre todo, las derrotas significan que la lucha importa, porque si no seguimos luchando, no va a quedar un testimonio de una vida como la de Harry Haywood, ¿no? Es decir, la derrota no invalida la lucha. La derrota lo que tiene que hacer, como hizo Gramsci cuando estuvo en la cárcel, que seguramente se fue a llorar pues un rato, pero luego se sentó y se puso a pensar por qué habían perdido y a hablar con sus camaradas en clave para ver cómo seguir luchando. Porque la derrota no invalida la lucha, pero tiene que ayudarnos a aprender a hacerlo mejor. Y además, hubo un montón de cosas que sí se han conseguido en todo este proceso de lucha. Y por lo tanto, y esto es una frase de mi profesora de música, de cuando yo era pequeña, que cuando me era muy difícil tocar algo me decía, esto lo hiciste ayer y hoy no te sale, pero como lo has hecho una vez, significa que lo puedes volver a hacer y lo puedes hacer siempre. Así que recuperemos esa idea. Hay cosas que se han podido hacer una vez, hay cosas que merece la pena levantarse y seguir luchando, cogiendo ese testigo que no nos lo pueden quitar y que gracias a estos esfuerzos lo podemos volver a recoger y recordar que esto que ha ocurrido, esta lucha, ha construido también todos los avances insuficientes, pero esos avances que han conseguido inspirar la lucha de hoy. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haberlo traducido, por haber venido aquí y sobre todo por escucharnos, y que si lo queréis leer como una película también es emocionante, pero que cuando termine la película, que no pase como en Star Wars, que tenemos muy claro que vamos con los rebeldes y luego en la vida pues a lo mejor somos amigos de Darth Vader, ¿no? Pues este libro lo que hace es que cuando terminas dices, hola, lo tengo muy claro. Y entonces yo espero que este bolchevique negro haga pues muchos bolcheviques de todos los colores hoy. Muchas gracias. Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, quedan 5 minutos para que cierren las librerías. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta muy rápida, está abierto el espacio, por supuesto. Y si no, nos vamos a comprar los libros y a que los trabajadores se vayan pronto a casa. También. Comprar los libros, hablamos en la calle. Vale, dato importante, vamos a ir a tomar una cerveza a Los Caracoles, que es un bar que está en Cascorro, para que nos anime. Gracias por venir. Gracias.